Curiosidades sexuales y hechos psicológicos sobre las personas. El cerebro, elemento principal del sistema nervioso central, se ubica dentro del cráneo, sumergido en el líquido cefalorraquídeo que lo protege. Se estima tiene un peso promedio de entre 1.3 y 1.5 kilogramos, y se puede definir como un órgano complejo, quizá el más importante del cuerpo humano. Es responsable de la inteligencia, la interpretación de los sentidos, el control del comportamiento, el aprendizaje y el inicio de los movimientos corporales. También controla otras funciones en el cuerpo sin que tengamos que pensar en ello, como la respiración y el ritmo cardíaco. El cerebro es impresionante y aunque los desarrollos tecnológicos modernos han ayudado a recolectar una enorme cantidad de datos, mucho permanece en el misterio. El cerebro es resultado de la evolución de millones de años a partir de una versión más simple. Los nemátodos, moscas de la fruta, pez cebra, salamandras, ratones y monos poseen similitudes fundamentales con el sistema nervioso del ser humano. El proceso de la evolución se refleja en tu cerebro. La parte más interna o reptiliana se encarga de los procesos más básicos e instintivos, luego se encuentra el sistema límbico encargado del procesamiento emocional, y a continuación, está la capa más externa donde se encuentra el córtex cerebral que se encarga de funciones más complejas y es una región evolutivamente más nueva, que nos hace más racionales. Antes de continuar te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar enterado de nuestros nuevos contenidos. Cleopatra es considerada la inventora del vibrador. Según se sabe, la emperatriz egipcia rellenaba una calabaza hueca con abejas, para después agitar el vegetal y lograr que las abejas comenzaran a revolotear y causaran vibraciones. La palabra aguacate significaba testículo para los aztecas. En dicha cultura, los aguacates eran considerados una poderosa fuente de poder sexual y eran exclusivos para los hombres vírgenes. El esperma promedio del ser humano contiene 37.5 mb de información genética. Durante la eyaculación, alrededor de 1.5 GB de información son expulsados en 3 segundos. Un intercambio de información 1 millón de veces más rápido que la conexión a Internet promedio. Tailandia ocupa el primer lugar como país con mayor número de casos de mujeres que le cortan el pene a sus esposos. Igualmente, Tailandia es el país con mayor número de cirugías de reasignación de sexo, principalmente practicadas a extranjeros. Sin embargo, el país con el segundo mayor número de casos pero con el mayor de estos practicados en sus propios ciudadanos es Irán. El 60% del cerebro humano está hecho de grasa. Eso no solo lo convierte en el órgano más graso del cuerpo humano, sino que estos ácidos grasos son cruciales para el rendimiento del cerebro. Aliméntate adecuadamente con nutrientes saludables que estimulan el cerebro. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años. El desarrollo del cerebro comienza desde la parte posterior del cerebro y avanza hacia el frente. Por lo tanto, sus lóbulos frontales, que controlan la planificación y el razonamiento, son los últimos en fortalecer y estructurar las conexiones. En promedio, la médula espinal deja de crecer a los 4 años. La médula espinal, que consiste en un conjunto de tejido nervioso y células de apoyo, es responsable de enviar mensajes desde el cerebro a todo el cuerpo. La médula espinal es la principal fuente de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. La esclerosis lateral amiotrófica hace que las neuronas del cerebro y la médula espinal mueran, lo que afecta el movimiento muscular controlado. Otra enfermedad que afecta tanto al cerebro como a la médula espinal es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad, el sistema inmunitario ataca la capa protectora que cubre las fibras nerviosas, provocando problemas de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. La cantidad de lubricación natural depende de cada persona y que algunos factores, como el tabaco, algunos medicamentos, los anticonceptivos, ciertos jabones y el estrés la pueden empeorar. Algunos se quedan en la superficie para facilitar el deslizamiento, mientras que otros también son hidratantes, es decir, penetran y mejoran las condiciones de la mucosa. Por ello, favorecerán tanto la penetración como la estimulación o los masajes. La píldora del día después no es un método anticonceptivo. Su función es retrasar la ovulación cuando se han tenido relaciones sin protección o ésta ha fallado. Es falso que si se toma con suficiente rapidez, funciona siempre. Los anticonceptivos de solo gestágeno, en forma de píldora o implante bajo la piel, que tienen un mecanismo mixto, dificultan la producción del óvulo y espesan el moco cervical impidiendo a los espermatozoides llegar al útero. Una congelación cerebral es en realidad una ganglioneuralgia esfenopalatina. Este dolor ocurre cuando el frío golpea los receptores en la cubierta exterior del cerebro, llamados meninges. El frío crea una dilatación y contracción de las arterias,
provocando un dolor de cabeza de inicio rápido. Un trozo de tejido cerebral del tamaño de un grano de arena contiene 100.000 neuronas y 1.000 millones de sinapsis. Sin embargo, el daño a las neuronas puede tener un gran impacto. Durante un accidente cerebrovascular, por ejemplo, la sangre no puede llevar oxígeno al cerebro. Como resultado, las células cerebrales pueden morir y las habilidades en esa área particular del cerebro pueden perderse. De manera similar, la enfermedad de Parkinson ocurre cuando las células de una parte del cerebro llamada sustancia negra comienzan a morir. Es falso que los métodos hormonales produzcan esterilidad ni que haya que hacer descansos. Casi en todos los casos se recupera la ovulación en el ciclo siguiente a suspenderlos. También es excepcional que engorden. Lo que sí hacen es disminuir la producción de grasa de cara y cuero cabelludo, por lo que mejoran el acné, así como mejoran las molestias de la regla habitual. Las dosis son más bajas que los primeros que salieron hace 50 años. La depilación total del vello púbico produce una pérdida de aislamiento o favorece el contacto mucosa con mucosa, asociado al contagio de algunos gérmenes como el virus del papiloma humano. Consejo: usa siempre preservativo. La saliva es uno de los elementos principales de la digestión. Las glándulas salivares producen 640 mililitros de esta al día, lo que podría llenar 2 albercas a lo largo de toda una vida, según Ambientum. Hasta casi un 40% del cuerpo humano está formado por tejido muscular. Un total de 650 músculos son los que permiten el movimiento y la estabilidad de este. Con semejante cantidad de músculos parece mentira que la lengua sea el músculo, o conjunto de músculos, más fuerte. Aunque hayas intentado hacerte cosquillas a ti mismo, es algo imposible. Esto se debe a que el cerebro conoce tus intenciones, lo que anula el factor sorpresa que las produce. Teniendo en cuenta que el ser humano experimenta 35 millones de latidos al año, podría decirse que en toda una vida alcanza casi los 3,000 millones de pulsaciones en promedio, según Aging Research Reviews. Al ser uno de los órganos más importantes del cuerpo, algunas de las formas en las que puedes cuidar tu corazón son llevar una alimentación saludable y tener una rutina de ejercicio. Una de las cosas que el ser humano hace de forma inconsciente es parpadear. Sin embargo, varios estudios señalan que las mujeres parpadean muchas más veces al día que los hombres. Esto se debe a que tienen niveles más elevados de estrógeno, lo que permite una mayor producción de lágrimas. En números, un hombre parpadea 15,000 veces al día, cifra que las mujeres duplican, ya que llegan a parpadear hasta 30,000 veces en ese mismo tiempo. La infección por el virus del papiloma es la más frecuente de las ITS. Son una familia de virus y no uno solo como el de la hepatitis B o el VIH. Los serotipos 16 y 18 son los causantes al 99,9% de los casos de cáncer de cuello de útero y también de muchos tumores en el ano, en el pene y en las cavidades faríngea y bucal. Mientras que los tipos 6 y 11 suelen ser responsables de las verrugas genitales. La vacuna cubre todos estos serotipos y debería ponerse tanto a niñas como a niños a partir de los 9 años, antes de que tengan relaciones. Algunas personas se desmayan después de orinar debido a una afección conocida como síncope vasovagal. Se produce debido a que al miccionar se estimula el nervio vago, lo que puede causar un descenso de la presión sanguínea y, a consecuencia de ello, un desvanecimiento. 5 minutos es el tiempo que los riñones tardan en filtrar toda la sangre del cuerpo. Un cuerpo sano produce alrededor de 3 gramos de anticuerpos IgA cada día. En tan solo 30 minutos el cuerpo humano produce la cantidad de calor suficiente como para hervir 4 litros de agua. Una célula sanguínea tarda 60 segundos en recorrer todo el cuerpo humano. El intestino delgado mide algo más de 3 metros mientras la persona está viva. Al morir se expande y puede alcanzar 7 o hasta 8 metros de largo. Pese al color rojo de la sangre, vemos las venas superficiales de color azulado debido a un efecto óptico producido por la piel. El pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo debido al espacio que ocupa el corazón. Si el cerebro humano fuera un ordenador, podría realizar 38.000 billones de operaciones por segundo. El cuerpo humano tiene la misma cantidad de pelo que los chimpancés. Pero la gran mayoría de esos cabellos son inútiles y casi invisibles. Junto con los tradicionales 5 sentidos del oído, vista, tacto, olfato y gusto, el ser humano dispone también de otros 15 sentidos, entre ellos el equilibrio, la temperatura, el dolor, el tiempo, y además las sensaciones internas de sofocación, sed y saciedad. El número exacto de músculos en el cuerpo humano se encuentra en disputa.
Algunos expertos sugieren que hay 639 músculos en total, mientras que otros sugieren que hay más. Lo que sí se sabe es que los músculos más usados están situados en los párpados, que se contraen más de 100.000 veces al día. Es curioso que gran parte de su actividad se produzca durante la fase del sueño REM, lo que indica que estamos soñando. Los músculos más vagos están en las orejas, allí hay músculos totalmente impasibles. En una eyaculación promedio, el hombre produce entre 1 y 5 mililitros de semen. De esa cantidad, los espermatozoides solo forman entre el 5 y el 10%, generando unos 250 millones de espermatozoides. De los 250 millones de espermatozoides que hay en una eyaculación, solo uno fecundará el óvulo de la mujer. Aunque el óvulo solo vive unas 24 horas, los espermatozoides pueden vivir entre 3 y 5 días, esperando a que el óvulo llegue. El ser humano produce una media de 150 gramos de heces al día, lo que al cabo de una vida supone cerca de 4 toneladas. La evacuación líquida de una persona que bebe 1,5 litros de agua al día es de unos 540 litros de orina al año. A lo largo de una vida promedio de unos 80 años, el corazón llegará a latir más de 3.000 millones de veces. Por lo que el músculo cardíaco puede bombear tanta sangre que podríamos llegar a llenar cerca de 1 millón de barriles en toda una vida. Si este vídeo te ha gustado, no olvides dejar tu like. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar enterado de nuestros nuevos contenidos.